Bueno, y seguimos en Café con Luber. En esta segunda parte le queremos dar la bienvenida a nuestro querido amigo Claudio Boada, que es el presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores y que ya está con nosotros en línea. Así que, bueno, hoy tenemos varios temas para hablar con Claudio. Por un lado, tenemos que hablar de las audiencias públicas que se nos vienen encima. Esta misma semana, el viernes, tenemos 2 audiencias públicas, una por el aumento de las tarifas de gas, otra por el aumento de las tarifas del subte, pero también ya están anunciados y ya te podés inscribir online si entras en este momento a nuestra página web, a nuestras redes sociales, a Twitter, a Facebook y a Instagram. Te damos todos los datos para que puedas ya mismo inscribirte tanto en la audiencia pública de gas, como en la de electricidad, como en la de subtes, como en la de peajes, como en la de colectivos, porque se vienen los tarifazos de marzo, que vienen de la mano de los aumentos de las prepagas, de los aumentos de la telefonía celular, de los aumentos del colegio, de todas las compras que hay que hacer cuando arranca el año para los chicos, y en un contexto de grave desmantelamiento de la defensa de los derechos de las personas usuarias, usuarios y consumidores. Recordemos que esta semana acaba de salir en el boletín oficial una nueva mala noticia para usuarios y consumidores de gravedad extrema, que es el desmantelamiento y la desaparición del COPREC. El COPREC era el mecanismo que el Estado tenía para lograr que los usuarios, usuarias y consumidoras tuvieran un espacio de mediación gratuito, amparado por el Estado, al que no necesitaban asistir con un abogado, cuando las empresas de telefonía celular, los bancos, las empresas de viajes, las prepagas, estafan o lingunean a los usuarios y usuarias y consumidores, y esto es posible, como lo hemos dicho muchas veces, porque están derogando una ley vía decreto, porque todavía está vigente el decreto de necesidad y urgencia, y el Congreso de la Nación todavía no se puso los pantalones largos para derogarlo. Por eso, bueno, le damos la bienvenida a Claudio y vamos a arrancar hablando entonces de este desmantelamiento del COPREC que tanto nos preocupa, porque fundamentalmente hace tabla rasa de los derechos de usuarios y consumidores en algo que era esta mediación y este procedimiento anterior a tener que ir a la justicia, que le permitía a los usuarios y a los consumidores, poder gratuitamente tener el amparo del Estado para poder sentar en el banquillo a las empresas que nos estafan día a día. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, María José? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, sí, te estaba escuchando el tema que estás planteando, que es un tema novedoso de este fin de semana, de hoy. Y realmente se venía hablando de que iban a desmantelar el COPREC, se venía hablando de que iban a pasar a jurisdicciones locales los reclamos, y nuestra postura es contraria a la disolución del COPREC, porque el COPREC era una instancia, hay una alta conflictividad en el mundo consumeril, digamos, en lo que es usuarios y consumidores, y las violaciones a nuestros derechos por parte de las empresas son tácticas comerciales violatorias de nuestros derechos, de los contratos, de la ley, y se hacen en forma masiva, y nosotros necesitamos muchos espacios de solución de conflictos, aparte de las acciones colectivas que solucionan, con una acción solucionan millones de conflictos. Y bueno, un espacio más, el COPREC es un espacio más de resolución de conflictos, y tengamos en cuenta que todos estos espacios
sean del COPREC, sean provinciales, sean municipales, tienen una estadística de resolución del conflicto de alrededor de entre el 70 y el 80%. Quiere decir que de los que llevan sus conflictos al COPREC, como a la SOMIC de la provincia, como a la Dirección de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, como la que funciona en el Consejo Deliberante de Rosario, Córdoba, donde sea, tienen un porcentaje de resolución del 70-80%. Eso significa que la mayoría de las personas que van con un conflicto lo solucionan. Y la verdad que no es respuesta para un lugar donde ayudan a solucionar los conflictos, cerrarlo, ¿no? No, y además en un momento en el que realmente es un ahorro evitar que haya juicios, y es un ahorro también para las empresas, y es un ahorro para el Estado, la verdad que bajar la conflictividad. Y pelotear esto a las provincias va a ser complicado porque hay muchas causas y muchas situaciones donde, bueno, las provincias no sé si van a dar abasto, hay empresas que son grandes, hay empresas donde son casos recurrentes, es la misma situación referida a muchos y muchas usuarios y consumidores, y el COPREC tiene la virtud de que cuando son los mediadores y ya saben que hay una empresa que tiene situaciones similares en 20, 30, 40, 50, 100, 200 casos, ya habla con los abogados de la empresa de otra manera, que tal vez el Consejo Deliberante de un pueblo, no sé si tiene el volumen de casos que maneja el COPREC nacional. Pero bueno, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos vamos a estar impulsando, por un lado, de pedirle una reunión a Blanco Muiño para revertir esta situación. Yo sé que es muy difícil hablar con los funcionarios del gobierno de Milei para revertir una decisión que se tomó desde arriba, pero creo que hay que intentarlo, porque Blanco Muiño viene de una trayectoria, de una organización de usuarios y de consumidores, y sabe muy bien de la eficacia de este organismo. Y por el otro lado, creo que desde el conjunto de las organizaciones de usuarios y de consumidores deberíamos tratar de hacer una nota para plantear nuestra disidencia, la necesidad de que se revierta esta medida, etcétera. Pero bueno, te habíamos convocado y te agradecemos muchísimo tu presencia, por tu expertise, tu seguimiento y tu trayectoria. Por un lado, porque tenemos la audiencia de gas el día viernes. Sí. Creo que todavía los vecinos y vecinas que quieran se pueden anotar, porque creo que hasta el miércoles o hasta el jueves es posible. Hasta el miércoles o jueves es posible anotarse, sí, no lo tengo... En la página web, o sea, los que nos están escuchando ahora, que quieran anotarse, pueden entrar a la página web de la Energas, y los ciudadanos individuales, o las organizaciones, o los municipios, o los colectivos pueden anotarse. Decime, ¿qué es lo que se está discutiendo en la audiencia pública de tarifas de este viernes? Sí, lo primero que quiero mencionar, bueno, acá te confirmo que la inscripción es hasta hoy, hasta las 12 de la noche, o sea, hasta poquitos minutos antes en realidad figura 23:59, la inscripción no es compleja, hay un formulario que uno lo llena y anexa ahí mismo documentación si tuviera que anexar. Lo primero que cuestionamos es que sea una audiencia mixta, que no haya presencialidad. Yo creo que después de la... Es virtual, solamente virtual. Es solo virtual. Y nosotros creemos que las audiencias tendrían que ser convocadas mixtas. Acá tenemos como ejemplo de por qué decimos esto, le quitan fuerza, le quitan valor. Una de las últimas audiencias públicas, la de AISA, se realizó virtualmente, pero la inscripción era presencial, o sea, hacían todo presencial, hacían todo virtual, excepto la inscripción. Había que ir a las oficinas de Leras en Callao al 900. Conclusión, hubo 9 inscriptos. 9 inscriptos. La verdad que para un servicio público de agua y cloacas que abarca
Capital Federal y creo una veintena de partidos del Gran Buenos Aires con varios millones de habitantes. Capital Federal tiene 3, creo que se llega a alrededor de 10 millones con los partidos que están. Que haya 9 inscriptos no refleja que la gente no esté interesada, sino refleja que se busca un esquema para limitar la participación. Y esto se repite en las audiencias de gas, esto se repite en las audiencias de electricidad, y tenemos que pensar que también se vienen 3 audiencias respecto de la Ciudad de Buenos Aires, de subtes, de transporte de colectivos y de autopistas. Con respecto a la del gas, querría comentar que hay una comisión de usuarios. Esto es un espacio institucional formado por un grupo de alrededor de 25 asociaciones, y que nosotros vamos a tener un pronunciamiento en común, y entre los puntos porque la verdad que cada vez dan menos tiempo, ahora están otorgando 5 minutos, por eso nos dividimos entre 4 personas para poder, que nos presentamos como asociaciones, pero también como comisión de usuarios. Y ahí tenemos algunos temas interesantes, como para plantear. El planteo de los aumentos es un planteo clave, que además se dispara en actualización mensual con un mecanismo permanente de actualización. Hay un mix que va a funcionar y que incluye precios mayoristas, precios al consumidor y otros índices, y entonces tenemos que la tarifa del gas va a ser, va a aumentar por este índice inflacionario todos los meses. O sea, con los servicios públicos, más que usarlo como herramienta para sostener, para limitar la inflación, la retroalimentan, ¿no? Porque cada mes van a cargar inflación, eso genera más inflación que al mes siguiente va a ser cargado en la boleta. Los aumentos, aparte de que los cargos fijos, la boleta tienen cargos fijos por un cargo fijo, por el hecho de estar instalado en la instalación de gas, y otro cargo variable que es de acuerdo al consumo. Bueno, notamos que en ciertos lugares muy cercanos unos a otros para las mismas categorías, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, Metrogas, comparándolo con los partidos que limitan al partido a la capital federal de la provincia de Buenos Aires, el cargo fijo varía enormemente, yendo a ser el doble de un lugar frente al otro. Otro detalle también a tener en cuenta es que no se están... Sabemos que hay una segmentación, hay 3 niveles de usuarios, aquellos de altos ingresos, N1, aquellos de bajos ingresos, N2, y de medios ingresos, N3. Bueno, la Enargas, por orden de la Secretaría de Energía, no establece cuadros tarifarios para todas las categorías, sino solamente para el N1, y entonces quienes son de nivel 2 o nivel 3 no saben cómo se calcula. Teóricamente hay un protocolo de cálculo, pero no saben cómo se calcula su tarifa. Y el tema de que se plantean todas las audiencias es el precio del gas en boca de pozo. Nosotros tenemos que la boleta de gas engloba 3 componentes. 3 componentes, exactamente. Uno de estos componentes es el gas en boca de pozo, que es el precio del gas que se extrae por las petroleras y gasíferas, el transporte por los gasoductos y la distribución. Bueno, siempre se discute cuánto vale realmente el gas.
y nos cobran precios que nosotros no podemos llegar a controlar. Pero hay un dato en esta audiencia que lo empezó a difundir Pedro Busetti, de acuerdo a cálculos, y después se fue confirmando, es que nosotros, por ejemplo, Metrogas, Capital Federal, y igual cálculo hay para cada uno de las distintas distribuidoras, nos está cobrando el gas a $4.98 el millón de BTU. El millón de BTU es una fórmula de medición del gas internacional, pero $4.98, mientras que el Estado argentino le está autorizando a la cuenca austral a exportar a Chile a $1.50. Quiere decir que nosotros nos preguntamos por qué al exterior se le puede vender a $1.50 y sin embargo a los argentinos nos venden a $5 el mismo gas. O sea, cuando nosotros sosteníamos que no hay un estudio sobre el precio de gas en boca de pozo y que los precios los suponíamos inflados y que eso inflaba la boleta final, acá está plenamente demostrado. ¿Te acordás que en la última audiencia este argumento ya se planteó? Argumento ya se planteó en la última audiencia. Te hago una pregunta, en concreto, de lo que sale el gas ahora en estas categorías, ¿cuánto es lo que tiene que esperar el bolsillo que le van a golpear y en qué fecha vienen esos supuestos aumentos? Porque esto es como, digo, casi todos sabemos que vamos a ir a la audiencia, pero que salen con fritas. Los aumentos. Sí, nosotros exponemos nuestras posiciones, pero no son tomadas en cuenta en las resoluciones y siguen adelante con su idea. Acá venimos con aumentos de acuerdo a las categorías de 400 a 700%, y a esto le van a aplicar nuevos aumentos encima de ellos. Hasta ahora, desde que... Incrementos muy fuertes, porque se hablan del 80, 100, 120%. Lo que quiero entender es esto. Desde que asumió Milei hasta ahora, ¿de cuánto fue la inflación y qué aumentos tuvimos en el gas, por ejemplo? En el gas, de acuerdo a la categoría y digamos, lugar del país donde estamos, categoría tarifaria, usuario residencial, usuario comercial, hubo aumentos entre el 400 y el 700% en un año. Eso solo en el gobierno de Milei, un año, ok. Pero la inflación fue del 112, 113. Exactamente. O sea que no hay una razonabilidad vinculada. No, los servicios públicos, todos en general, tuvieron aumentos muy superiores al índice de inflación, así como otro sector privilegiado es el de prepagas, que tiene aumentos muy superiores, y los salarios debajo del índice de inflación, ¿no? Claramente. Entonces se produce este retraso y los servicios públicos abarcan cada vez sectores más fuertes de tus ingresos, ¿no? Claudio, nos quedan poquitos minutos, pero también el viernes es la audiencia del subte. Entonces no quiero dejarte ir sin que también digamos algo sobre esto, de cuánto es el aumento y cuáles son otros indicadores en relación a lo del subte, que también le complica la vida a mucha gente de la ciudad y del Gran Buenos Aires que usa este medio de transporte. Sí, estamos trabajando, analizando toda la parte del subte. Lo que pasa que tenemos que pensar algunas deficiencias muy fuertes que tiene la red de subtes. Es una red relativamente chica en comparación con las redes de otros países, con tarifas altas en comparación o similares en comparación con otros países. Si se privilegia al subte como un transporte para pocos, o se busca en el subte un transporte para pocos, mientras es más sano, es más saludable, protege más el ambiente, el transporte subterráneo. En cuanto a las tarifas,
nos incitan a tomar colectivos. Y ahí aparece otra discusión en la ciudad de Buenos Aires, que va a ser la fijación de las tarifas para los colectivos que solo circulan en la ciudad. Ahora va a haber audiencias o procesos de aumento de tarifas distintos en los colectivos que circulan solo en capital que los interjurisdiccionales. Hay alrededor de 40 líneas que circulan solo en capital. Así que es complejo, y esto se tendría que tratar, todo el tema de transportes, desde una visión de la región del AMBA, mientras que se atomiza y se lo trata como desde una visión de la Ciudad de Buenos Aires separada del AMBA. Sí, pero además el aumento de la tarifa va a ser como del 1000%. ¿Cuánto aumenta la tarifa de subte? Más allá de que hay conquistas como ha sido el boleto estudiantil o la ampliación del boleto estudiantil a fin de año, pero es de gravedad. Sí, es muy fuerte. No tengo acá el valor exacto, a ver si lo encuentro mientras charlamos, pero el subte ha venido aumentando y la idea es que lo van a volver a aumentar, más allá de lo que pase en la audiencia pública, ¿no? Sí, además, bueno, estos gobiernos de Macri, Larreta y ahora el otro Macri no aumentaron ni un kilómetro de subte en todo este tiempo, y por el otro lado las tarifas están más altas que incluso en algunos países europeos o en Chile mismo, que tienen muchísima más extensión la red. Entonces el servicio a veces se justifica por la combinación, las distancias, ¿no? Exactamente. Bueno, acá la información dice que la idea es subir un 10% el valor en marzo, ahora no más, que lo llevaría a 832 pesos el pasaje. 700 y pico está en este momento. Pensemos que el boleto del colectivo en algunos sectores está en 400 y pico, o sea, acá estaría casi el doble el valor del subte respecto al colectivo. Pero hacen lo mismo que vos acabas de decir en los servicios. Lo que yo estoy diciendo es que va a haber aumentos mensuales en las tarifas de subte y de colectivos. Están utilizando el mismo criterio, ¿me entendés? Entonces, aquí está la trampa. Donde yo digo 1000, quiere decir vamos a tener un aumento, no del 10, vamos a tener todos los meses aumentos. Totalmente, sí. Esa es ¿Entendés? Porque es tramposo cuando te dicen en el mes de marzo se va a aumentar un 10. Entonces lo que tenés que tener en cuenta es que todos los meses van a estar aumentando, pongámosle un 10, puede ser más. Claro. Sí, hay que ver la fórmula de aumento, pero eso claramente todos los servicios públicos van a estar aumentando todos los meses. Y bueno, se nos escapa de las manos y del bolsillo, ¿no? A todos los usuarios y consumidores, porque el precio va a ser muy, muy alto. Sí, lo que está pasando es que al ser las audiencias un requisito necesario para el aumento, pero al no ser vinculantes, lo que vayamos a decir a la audiencia no les importa demasiado, ¿no? Y lo que vos estás diciendo del aumento del 10 es la tarifa plana, que va de 7.57 a 8.32, pero después hay que ver en cada segmento qué sucede, y bueno, el nuevo valor, si no tenés tarjeta SUBE, va a ser de 1.322,88. O sea que es tramposo, porque si alguien lo va a usar sin la SUBE, recordemos que el gobierno nacional dijo que no hacía falta más la SUBE, que podés pagar directo con otros mecanismos, pero si eso es así, aparentemente lo que yo deduzco es que va a ser 1.322 el precio de la tarifa plana, ¿me entendés? Sí, es muy posible. Esto, digamos, ya más encima de la audiencia y con documentación que se vaya agregando y con las mismas manifestaciones de los
de la gente, los funcionarios y empresarios. Y empresarios, ahí vamos a poder clarificar más, porque este es otro de los graves defectos que están teniendo las audiencias públicas, que la información previa no es completa, entonces uno va terminando componiendo la situación en el día de la audiencia misma. Bueno, querido Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, te agradecemos un montón habernos acompañado. Le recordamos a la gente que se inscriba, que puede hacerlo para la del gas hasta hoy a las 23:58 y para la del subte hasta el día jueves, y nos estaremos viendo en la audiencia el día viernes. Y a todos nuestros oyentes y telespectadores de Café con Luber les decimos hasta la semana que viene. Gracias, Gonzalo, en la operación técnica, gracias, Radio Sónica, y con mucha energía arrancamos este año 2025 con nuestro programa de radio, así que nos estaremos viendo todos los lunes. Chau, chau. Gracias, Claudio. Chau. Chau, hasta luego. Gracias a vos. Ya mucho tiempo pasado con esos cuentos, negando nuestra historia y construyendo la